Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Vamos en Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Recordarle a las personas que pueden comunicarse con nosotros para hacerle algunas preguntitas o contar alguna experiencia sobre el tema de hoy, anemias, tipos y causas y tratamientos. Nos puede llamar al 809-682-9850 y línea internacional 1-833-380-0062. Pero hay algo, doctora. Nosotros hemos hablado prácticamente de la falta de hierro. ¿Todas las anemias son por falta de hierro? No, Todas. no, claro que no. De hecho, mencionábamos el ácido fólico como otro componente esencial y mencionábamos la vitamina B12. Mencionábamos las enfermedades crónicas. ¿Cómo cuáles? Enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Son trastornos crónicos que el paciente llega a la consulta y te dice, yo tengo 10 años siendo diabético, por ejemplo. Entonces, estas son enfermedades que llevan al organismo a un proceso inflamatorio y se liberan sustancias como interleuquinas, como factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral gamma. Se liberan un montón de sustancias que son proinflamatorias y que llevan a que haya en el vaso sanguíneo muchas situaciones que llevan a que el glóbulo rojo se debilite, se rompa, se pierda. Este glóbulo rojo tiene una vida media, que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, de aproximadamente 120 días. Y si hay situaciones que lo llevan a él a destruirse antes de tiempo, a desaparecer antes de tiempo, pues eso también nos va a llevar a una anemia, porque va a llevar a que esos glóbulos rojos que están circulando de manera normal no hagan su función adecuada. Y hay anemias por enfermedades propias del glóbulo rojo. Sí, claro que sí. ¿Cuáles? Estas son las llamadas anemias hemolíticas, principalmente. Dentro de ella podemos mencionar la anemia de células falciformes, la falsemia. La famosa falsemia. La famosa falsemia, que es una entidad genética hereditaria. Pero Allí, ya casi no se ve. que no, claro que sí, doctor. De hecho, en nuestro país, nosotros tenemos una alta incidencia de falsemia. Aproximadamente el 50%, el 40%, 45%, casi 50% de la población dominicana se estima que puede tener un gen para la falsemia. Puede ser portador de falsemia. Y si este En gen... estudios recientes del año pasado. Pues entonces, prácticamente usted lo que le está diciendo a la gente que antes de casarse Tiene que hacerse su pruebita. Exactamente. Tiene que hacerse porque las posibilidades de que se casen dos con deficiencia de este portadores. gen, dos portadores de falsemia pueden tener una alta probabilidad de un hijo con falsemia. Pero no solo una prueba de eso, uno debería de hacerse muchos análisis antes de casarse, pero como todavía eso es un cliché. Decía un profesor mío en la universidad, miren bien con quién van a ligar sus genes. Ay, Dios mío. Doctora. Lo que pasa es que el corazón no mira eso. Ajá. Qué romántico el doctor. Anemias, bueno, hay otras anemias que afectan propiamente el glóbulo rojo, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria. Es otro tipo de anemia hereditaria que puede afectar directamente el glóbulo rojo. Hay otros tipos de anemia que afectan directo al glóbulo rojo, como otra que es hereditaria, que es la deficiencia de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que nos ayuda a nosotros con los procesos antioxidantes en el organismo. Hay otras que afectan el glóbulo rojo, pero más porque hay factores dentro del vaso sanguíneo, dentro del organismo, que afectan al glóbulo rojo directamente, como son las anemias por enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo. Los pacientes con lupus es frecuente que hagan anemias porque se liberan, hay muchos anticuerpos circulando que se adhieren a la membrana del glóbulo rojo y hacen que este glóbulo rojo desaparezca. Doctora, hay un órgano, el vaso. ¿Qué relación tiene con la sangre? El vaso es muy importante.
El vaso Y es el bueno, principal órgano. ¿Es bueno que? El vaso. Ok. El principal órgano de lo que se llama el sistema mononuclear fagocítico. Pero ¿dónde queda el vaso? Traduzca. El vaso, sí, vamos a ¿Qué es el traducirlo. vaso? Porque- Bueno, el vaso se encuentra en el abdomen, para Ok. ponerlo sencillo. Sí, del lado izquierdo. Ahí tenemos el vaso. ok. El vaso es conocido popularmente en la medicina como el cementerio de los eritrocitos. Los eritrocitos nacen. Sí, los eritrocitos nacen, los glóbulos rojos, ¿verdad? Nacen, ellos pasan por un proceso de maduración para él ser un glóbulo rojo grande que pueda hacer todas sus funciones, ¿verdad? Él pasa por un proceso. Entonces, ese proceso que se llama maduración y diferenciación, él lo hace en la médula ósea, que es donde se produce. Sin embargo, hay condiciones que llevan a que ese glóbulo rojo tenga que pasar por el vaso. Entonces, el vaso detecta alguna situación con él que le impida seguir ejerciendo su función de llevar el oxígeno a los tejidos. Entonces allí el vaso, por su sistema circulatorio, tiene una circulación abierta y una circulación cerrada, rica y pobre en oxígeno. Entonces lo que hace es que detecta esa inactividad o detecta esa falta de actividad del glóbulo rojo y lo destruye. Por eso se llama el cementerio de los eritrocitos. Cuando el eritrocito, de manera normal, ya ha cumplido su ciclo de vida, que son aproximadamente 120 días, como pueden ser 110, como pueden ser 118. Si ya es un eritrocito que completó su función, entonces el vaso lo destruye, lo saca de la circulación porque ya no va a funcionar más. Doctora, vamos a hablar un poquito de los síntomas. O sea, cómo yo sé que tengo una anemita en el momento, algo sencillo, y ya cuando estaba empeorando. Bien, el cuadro clínico de la anemia es muy florido, pero hay algo que se llama el síndrome anémico. El síndrome anémico es el conjunto de signos y síntomas que acompañan la anemia de manera normal. Ahora, dependiendo del tipo de anemia que tenga el paciente, que ya eso se va a ver con estudios complementarios, vamos a ver cierta clínica específica. ¿Ok? Entonces, un cuadro clínico general de anemia, bueno, el paciente tiene dolores de cabeza, el paciente tiene visión borrosa, el paciente se siente cansado, tiene una sensación de falta de aire, el paciente se pone pálido, el paciente se pone muy ansioso precisamente por todas estas situaciones que tiene. Y eso es parte de lo que se llama síndrome anémico, en sentido general. Ahora, si tenemos situaciones particulares, eso lo vamos a ver en el cuadro clínico del paciente. El paciente llega, ay doctora, yo me siento así, 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 así. Entonces uno sospecha. Bueno, esto es característico del síndrome anémico y hace pruebas complementarias. Obviamente hay otras preguntas que le hacemos al paciente. En el caso de la mujer le preguntamos sobre su periodo menstrual, le preguntamos sobre su alimentación. Ahora que hay mucha gente que utiliza la conducta de ser vegetariano. Sí, yo quería preguntarle los famosos sobre veganos estrictos, ¿verdad? Que no consumen nada cocido carne. o algo vivo. Nada vivo. Sí, porque ahora hay varios tipos de vegetarianos, todo se ha subclasificado, ¿verdad? Sí. Entonces, la modernidad y sus sí, efectos. Sí. Entonces, estos pacientes, hay que indagar mucho su historia clínica. Sí. Entonces, ya luego hacemos pruebas complementarias. Si tenemos una anemia, ya hemos hablado mucho del hierro, vamos a hablar un poquito de la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico. Si tenemos una anemia que está orientada a la deficiencia de vitamina B12, el paciente incluso puede tener calambres en las manos, calambres en los pies, porque la vitamina B12 nos ayuda también con las funciones del sistema nervioso central y periférico. Si tenemos una deficiencia de vitamina B12, la lengua se pone lisa, se pierden un poquito esas rugosidades que tiene la lengua. Okay. Se pierden las papilas gustativas, se atrofian y se ve una lengua lisa. El paciente puede tener también aquí lo que popularmente se llama boquilla, que es queilitis, queilosis. Las uñas se ponen quebradizas, el pelo se pone ralo, se pone quebradizo, hay caída del cabello. Todo eso son parte de la clínica que podemos tener en un paciente ya con una anemia orientada a cierto tipo. Otra cosa, doctora, que veo aquí que dice deseo de comer hielo. Eso es importante, el deseo de comer hielo. ¿Por qué se da esto es una ese condición caso? que se llama pica. Así se llama pica. Los pacientes
generalmente con anemia por deficiencia de hierro. De hecho, todo lo que vamos a encontrar generalmente por deficiencia de hierro es la anemia más común a nivel mundial. Y popularmente la gente piensa que todo el que tiene anemia necesita hierro, de manera general. Entonces, el paciente siente la necesidad de comer cosas que no son nutrientes, como hierro, como tierra, tiza. Wow. Ha llegado pacientes que nos decían que sentían la necesidad de comerse la escarcha que hace la nevera. Ay. Entonces el daño que provoca. Hay hipótesis que mencionan que es una necesidad del paciente buscar hierro en esas cosas. Es una hipótesis, no es algo que está científicamente comprobado, pero sí se ve y sí es característico. Incluso relajábamos mucho a las pacientes embarazadas. Usted sabe que en todas partes uno hace su comentario y su chistecito y su cosa. Sí. Las pacientes embarazadas que a veces piden un vaso con hielo. Entonces, las embarazadas, sí, he escuchado mucho eso. Como mencionamos ahorita, las embarazadas tienen altos los requerimientos de hierro, porque para el bebé formarse necesita altas cantidades de hierro. Si nosotros necesitamos 0.8 miligramos de hierro al día, las embarazadas necesitan 3.5. ¿Cuánto necesitamos nosotros al día? Entre 1.5 miligramos de hierro al día. 1.5. Se ingieren de manera normal. 1.5 miligramos de hierro. Ya saben, país. Y una embarazada puede llegar a aumentar esos requerimientos al doble, 3.5 miligramos de hierro. Y se da el caso, doctora, de personas que llevan una dieta muy saludable, que comen muy bien, que tratan de que su dieta diaria esté rica en minerales, vitaminas, gran cantidad de carbohidratos saludables, etcétera, etcétera, y padecen de anemia. Sí, claro que sí. Hay condiciones que son hereditarias, como mencionábamos ahorita. Por ejemplo, pero como yo lo sé. Bueno, hay que hacer pruebas y las pruebas se hace una prueba genética. O en el caso de la falsemia que mencionábamos ahorita, que no necesariamente tiene que ser falsemia, hay otras condiciones, la talasemia, que es otro tipo de anemia hereditaria, la deficiencia ahorita mencionamos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemoglobinopatía C, que es familia de la falsemia. Y entonces tenemos que hacer esas pruebas las pruebas correspondientes para valorar entonces por qué es la anemia. Y sí, hay pacientes que se alimentan muy bien y de repente tienen anemia. Y otros que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, son diabéticos de mucho tiempo y se alimentan bien. Y bueno, doctora, pero yo casi no consumo azúcar, yo casi no consumo carbohidratos. Sí, pero independientemente de eso, pues la glicemia no está controlada. Y se están produciendo todos esos factores que son proinflamatorios y demás, que nos están llevando a una afectación y nos lleva a disminuir los niveles de hemoglobina. Una cosa también, doctora, antes de irnos con un día como hoy en la medicina. Da el caso que después del COVID-19, algunas personas desarrollaron, o creen ellos, no sé, porque también eso puede ser supersticiones, desarrollaron ciertas enfermedades o quizás esta le detonó secuelas. O quizás el COVID también detonó algo en ti que tú quizás en el futuro ibas a padecer, pero cuando te dio COVID quizás lo avanzó un poco más. Después del COVID, ¿le llegaron más pacientes por secuela de o hubo quizás algún cambio en la salud de las personas y esto quizás pudo detonarle algo parecido a la anemia? De que hubo cambio en todo. Pero así relacionado 100% entre el COVID. Entre el COVID y la anemia, de manera particular no. Okay. Pero quizás sí por alguna situación anexa, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tuvo alguna complicación cardíaca, que lo llevó a un uso de medicamentos distintos a lo que estaba acostumbrado y por un tiempo prolongado, posiblemente quizá haga su anemita. Pero directamente una relación entre el COVID y la anemia no. De manera particular no. Ok, algo por fin, porque toda la gente, por ejemplo, yo tengo experiencias de familiares cercanos que desde que le dio COVID ahora padecen de tal cosa. Sienten que no caminan igual. Una que no rinde en el gimnasio. Que esto y que lo otro. Y yo digo, bueno. El COVID causó muchos estragos, pero que el COVID fue muy protrombótico, muy proinflamatorio,
hubo muchas cosas en la fisiopatología del Y COVID. yo siento, desde mi área como civil en este programa, también fueron temas como traumas. Sí, también. Yo claro siento que sí. las personas tienen muchas secuelas de ciertos traumas, Sí. que quizás se vieron impotentes cuando le dio el COVID, que no podían quizás ir a la farmacia a buscar un medicamento en ese momento, o que algo tan básico quizás como una acetaminofén no lo encontraban. Entonces es como esa impotencia y eso quizás puede crear en ti ciertas enfermedades, o sea, detonarte muchísimas cosas por en ese momento tener esa situación emocional que creo que puede afectar. Vamos a una breve pausa y volvemos con la doctora.